Pues vamos a ver el día de hoy la sesión de la materia de principios de contabilidad. Vamos a empezar dando una introducción con las diferencias que existen entre lo que es derecho fiscal, laboral, contribuciones, auditoría con contabilidad. Para poder ver esto, primero hacemos una evaluación diagnóstica que entendemos por contabilidad electrónica, si es lo mismo ingresos que ventas y si se debe de manejar la contabilidad del mismo modo para una pequeña empresa que para una gran empresa. Ahí damos unos minutitos para que se analice. Y bueno, vamos a dar retroalimentación de lo que es contabilidad. Es una técnica que se utiliza para producir en forma sistemática y estructurada información financiera para proporcionar a los interesados y a los usuarios información útil para la toma de decisiones. Hay muchísimas definiciones, de hecho aquí más adelante pues damos una definición más concreta de lo que se entiende por contabilidad. Y bueno, definimos que es, decíamos, una técnica, no es una ciencia, no es un arte, es una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente una entidad y que producen sistemática y estructuradamente información. Esa es una, pero hay muchísimas más otras definiciones de contabilidad. Otros definen que contabilidad es un registro de operaciones con la idea de proporcionar estados financieros. La cuenta electrónica la vamos a encontrar de dos maneras. Desde el hecho de que yo maneje un Excel, un software contable, cuestiones de computadora, ya estamos hablando de contabilidad electrónica. Sin embargo, para efectos fiscales, vamos a encontrar que la contabilidad electrónica es meramente a través de un sistema que puede ser COI, que puede ser Compact, y yo manejo el sistema de Audítalo. Bueno, pues capturamos la información, nos proporciona una balanza de comprobación, que es la que subimos a través de un formato zip en el portal del SAT. Entonces, el SAT nos pide como contabilidad electrónica la balanza, nos pide el catálogo de cuentas y nos pide también las pólizas, no cada mes, pero sí cada que sea necesario. La siguiente pregunta, que si consideras lo mismo ingresos que ventas, no es lo mismo. Las ventas son meramente a lo que yo me dedico. Los ingresos pueden provenir de otras fuentes, por ejemplo, de venta de desperdicio. Entonces, ambos suman a mi empresa, sí, nada más que uno es meramente por el giro y otro es por otras actividades. En la número 4 dice que si se debe manejar la contabilidad del mismo modo para una pequeña que para una gran empresa. Vamos a encontrar entonces que todos los negocios pequeños o grandes deben llevar una contabilidad, por muy pequeños o grandes que sean. Lo único que lo hace diferente es que se tiene que adaptar la contabilidad al tipo de empresa. Hay un sistema que es el simplificado, que es donde los contribuyentes pues nada más manejan un libro de ingresos y egresos, por ejemplo, las tienditas de abarrotes. Sin embargo, para proporcionar estados financieros, pues sí debemos realizar todo el proceso, que vamos a ver más adelante, para la emisión de estados financieros. En conclusión, entonces, sí se debe manejar contabilidad para todos los negocios, aunque sean pequeños. Vamos a ver un poco de los antecedentes de la contabilidad. Y vemos que, bueno, actualmente vivimos en una sociedad basada en información y conocimiento. Dentro de este universo vasto hay un mundo de información de tipo financiero. Vamos a encontrar que la contabilidad no es nueva. Desde la antigüedad lo encontramos en la escritura pictográfica y jeroglífica, tablillas de barro, escritura uniforme, sistema de pesas y medidas, eh, posición de registro de cantidades, papiro y la moneda. Vamos a encontrar después que en la Edad Media hay un desarrollo del sistema numérico arábigo. Posteriormente vamos a encontrar otra etapa que es la de el Renacimiento. En el Renacimiento encontramos pues un registro dual de operaciones y la invención de la imprenta. Esto fue muy importante porque cuando surge la imprenta, pues es cuando se dan a conocer ya algunos escritos de, pues en este caso de la contabilidad, no como la conocemos ahora, pero sí algunos vestigios.
Posteriormente encontramos la revolución industrial, que como su nombre lo indica fue un cambio donde recordemos pues surge la máquina de vapor, donde los trabajadores que estaban acostumbrados a trabajar de cierta manera, pues los desplazan las máquinas, entonces se manifiestan, con mayor auge el capitalismo, surge la industria, surge la empresa en forma formal, obviamente por consecuencia, pues la contabilidad toma un lugar importante. Posteriormente, en la época contemporánea, bueno, perdón, en la revolución industrial también hay que ver que se le da más validez a la profesión contable y surge la industria y el mercantilismo. En la época contemporánea vamos a encontrar normatividad contable, reportes financieros de mayor calidad y vamos a encontrar que en el siglo XXI es cuando se nota con mayor auge la globalización de la economía, la internalización de los mercados financieros, que es lo que pues tenemos más presente. Aquí les pongo a Ferluca Pacioli, que es el padre de la contabilidad, en el 1494. Hay autores que mencionan que no fue digamos, el padre como tal o el primero que habló de contabilidad, pero como en su época ya existía la imprenta o la forma de publicar, pues se da a conocer a él, o sea, el reconocimiento del padre de la contabilidad. Hay un segundo periodo que es cuando Estados Unidos durante 1930 lo que se conoce como la Gran Depresión, que es reformar las leyes e instituciones de supervisión financiera. Vamos a encontrar un tercer periodo que fue en el 2002, que este será recordado por los cuantiosos fraudes financieros para distorsionar la información financiera. Un poquito antecedentes para entrar de lleno a la materia. Vamos a encontrar entonces, para que no haya confusión, las distintas ramas que tiene la contaduría. Vamos a encontrar que dentro de la contaduría pues se ve administración, se ve contabilidad, se ve auditoría, se ve economía, finanzas, y de la rama del derecho, pues se ve el derecho civil, el mercantil, el laboral y el fiscal, entre otras áreas. Nosotros vamos a enfocar solamente a la contabilidad, aunque no por eso vamos a dejar a un lado la administración, la economía y sobre todo la parte fiscal, porque está muy de la mano la contabilidad financiera con la contabilidad fiscal, pero sí es importante diferenciarla. La contabilidad financiera es la que vamos a ver en nuestro curso, que tiene que ver con los principios de contabilidad, que es llegar a los estados financieros a través de un procedimiento de libro diario, libro mayor, balance de comprobación, estado de resultados y balance. Durante el curso, pues vamos a ver todo este procedimiento y posteriormente vamos a relacionar un poquito en la contabilidad, pues cómo calculo un IVA, que es la parte fiscal, cómo calculo un ISR, o sea, cómo contabilizo. Entonces se relacionan allí, ¿no? Entonces también cuando registro nómina, pues se relaciona un poquito con derecho laboral, ¿no? Cuando hago un registro, dependiendo del tipo de empresa, si es una SADCB, una SDRL, una SAS, una persona física, hablo un poquito de derecho mercantil, un poquito de derecho fiscal. Entonces, sí se relacionan, pero sí hay que diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Nosotros vamos a ver en sí contabilidad. Aquí ya veíamos la definición. Lo más importante es la cuenta. La cuenta entonces vamos a escribirla con una T, así una T mayúscula. Arriba le vamos a poner nombre, en este caso de la cuenta, del lado de la entrada es el lado izquierdo, del lado de la salida es el lado derecho. Entonces vamos a diferenciar así la cuenta. Entradas, salidas, en las entradas también se les dice debe, en las salidas también se les dice haber, en las entradas se les dice cargo, en las salidas se les dice abono, y básicamente ese es mi inicio de mi registro contable. ¿Qué es la cuenta entonces? Es como cuando yo digo, voy a llevar la cuenta de algo, de cuánto me deben, de cuánto debo, voy a llevar las cuentas de mi negocio, voy a llevar la cuenta de mi ingreso personal, de cuánto tengo, cuánto debo y cuánto realmente tengo. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Entonces, formalmente se dice que la cuenta es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones de la operación en una empresa. Esta definición lo sacamos del libro de Elías Lara, página 77 a la 108, por si lo quieren consultar. Esa es nuestra fuente de información, así como al final dejamos la bibliografía de donde tomamos la información y tomamos la información de
de distintas bibliografías, como en este caso fue el libro de contabilidad financiera, aquí se los pongo, de Guajardo Cantú, 2008, McGraw-Hill, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Valor Agregado. En este caso, bueno, aquí tenemos 2024, pero sí lo estamos actualizando a 2025. Las normas de información financiera, que bueno, ya iremos viendo conforme avancemos en el curso. Bueno, entonces decíamos que eso es la cuenta. Las cuentas entonces las vamos a clasificar en tres grupos. Cuentas de activo, perdón, cuentas de balance, cuentas de resultados y cuentas de orden. Nosotros en nuestro curso no vamos a ver cuentas de orden. No porque esté mal, sino simplemente pues por el tiempo nos tenemos que sujetar a ciertos conceptos. Entonces, bueno, aquí llegamos a la diapositiva. Esas cuentas que forman parte de un estado financiero llamado balance general, así le vamos a nombrar, cuentas de balance. Hay otro estado financiero que se llama estado de resultados, por lo que le vamos a llamar a sus cuentas cuentas de resultados. Dentro de las cuentas de balance vamos a clasificarlas en tres grupos: activo, pasivo y capital contable. Las cuentas de activo, como su nombre lo indica, aquí les defino, está integrado por los bienes y derechos que son propiedad de un ente económico, como el efectivo, las cuentas por cobrar a clientes, los inventarios, propiedades, muebles y enseres que posee un valor monetario. Entonces, bueno, estamos en cuentas de balance activo. El activo se va a clasificar a su vez en activo circulante fijo y diferido, aunque otros autores lo clasifican por activo corriente y no corriente, otros le llaman eh, activo, nada más le ponen activo circulante y no circulante como tal. Hay quienes le ponen activo a corto plazo, activo a largo plazo. Bueno, hay distintas definiciones. Para efectos pedagógicos, pues vamos ahorita a dejarlo en circulante fijo y diferido para que podamos entender esta área contable. El activo circulante, bueno, es todo lo que se encuentra con los activos de fácil conversión. Aquí vamos a encontrar cuentas que el negocio o entidad económica utiliza para trabajar y con esto lograr un beneficio económico que se emplea para realizar intercambios y con esto generar beneficios económicos. Un ejemplo sería la cuenta llamada cajas, la cuenta llamada bancos, la cuenta llamada mercancías. Tenemos que el activo fijo, así como su nombre lo indica, es todo lo que yo tengo en mi empresa con el objeto de usarlo más no de venderlo. Se encuentra, pues valga redundancia, fijo. Este grupo de cuentas, los valores que representan no son utilizados para transacciones cotidianas, pero son indispensables para el funcionamiento de la entidad. Por ejemplo, bienes inmuebles como maquinaria, medios de transporte como equipo de reparto. En la empresa imaginemos que tenemos automóviles, camionetas, carros, trailers, inclusive, bueno, pues todo eso forma parte de mi activo fijo. También las computadoras, la maquinaria, el mobiliario y equipo. Entonces, resumen de activo fijo son todos los activos que compro con el objeto de usarlos, más no de venderlos. Sin embargo, en el circulante son los artículos que yo tengo, por ejemplo, en mi almacén tengo mercancía, entonces yo la compro porque la voy a vender. En el activo diferido, bueno, pues esta clasificación se refiere a las erogaciones que tiene la empresa, que no se puede considerar gastos hasta que pase el tiempo para el cual se tuvo por objeto la inversión, por ejemplo, rentas pagadas por anticipado, primas de seguro, gastos en papelería. Como bien se indica, el tiempo es un factor para amortizar valores y dependiendo del tiempo pactado se convertirá. Aquí vamos, un caso, digamos, para poder entender rápidamente, son las primas que compramos de seguro. Yo compro la prima a un año, por ejemplo, un seguro de auto. Entonces, yo lo pago ahorita, pero lo voy a ir amortizando o lo voy a ir usando mes a mes. Entonces, es un activo porque yo apenas lo voy a usar, entre otras cuentas. Entonces, bueno, estamos aquí apenas en cuentas de balance activo. Resumen, el activo es todo lo que tengo a favor de la empresa, todo lo positivo. El activo se divide en circulante, fijo y diferido y ya definimos ahí su clasificación.
Vamos a hablar un poquito del pasivo. El pasivo son todas las deudas, obligaciones que tiene la empresa. Y aquí lo definimos, representa las deudas y obligaciones a cargo del ente económico y está compuesto por la suma de dinero que se debe a proveedores, bancos, acreedores diversos y algunas provisiones que se establezcan, por ejemplo, para el pago de impuestos, gratificaciones, etcétera. Mi pasivo se va a clasificar en corto, largo y diferido. El pasivo básicamente, como son las obligaciones, las voy a dividir nada más si mis obligaciones es a corto plazo, es decir, a menos de un año. Por ejemplo, los impuestos a menos de un año, pues se va en activo circulante. Yo le debo a proveedores, a acreedores, a menos de un año se va a activo a corto plazo. Yo les debo a más de un año, pues se va a activo a largo plazo. Y los diferidos, que son partidas que la entidad cobró por anticipado y se irán devengando con el paso del tiempo. Por ejemplo, rentas cobradas por anticipado. A lo mejor de inicio rentas sonaría que es un activo porque recibí dinero, pero se vuelve un pasivo porque como fue por adelantado, ahora yo debo el servicio o el beneficio, entonces se vuelve pasivo. En este caso, tenemos un catálogo de cuentas en el cual tenemos que ir diferenciando dónde van colocadas estas cuentas. Finalmente tenemos las cuentas de balance llamadas de capital contable. El capital contable, con sombrero indica, es un capital que tengo ahí, es la diferencia de activo menos pasivo. Capital contable lo integra la aportación de los socios cuando tenemos una sociedad de la empresa, lo conforma las utilidades que tengo de años pasados y lo conforman las nuevas utilidades, así como las reservas que tenga yo de capital. Entonces, aquí en capital también lo definimos y aquí dejamos la definición que está representado por la propiedad que tienen los accionistas o propietarios en el ente económico y dicho de otra manera más simple por la diferencia entre activos pasivos de este ente. Entonces podemos decir, a modo de resumen, que el capital contable es la diferencia de activo menos pasivo, que es lo que se conoce como una ecuación contable. Si yo al activo le resto el pasivo, me va a quedar capital contable. Es muy común cometer el error de decir que yo, por ejemplo, tengo en mi cuenta bancaria 1 millón y digo, no, pues estoy bien feliz, bien cómodo porque tengo 1 millón. Pero de ese millón, a lo mejor tú debes 1.200.000 al banco porque te lo prestó. Entonces, tu capital realmente no es 1 millón, es un déficit de 200.000, ¿no? Porque tú tienes 1 millón y debes 1.200.000, pues tienes un déficit de 200.000, o sea, tienes una pérdida. Entonces, en este caso, lo ideal es que el activo sea mayor que el pasivo. Por ejemplo, si yo tengo en activos 1 millón y en pasivos tengo 800.000, pues tengo 200.000 pesos de capital positivo. Si yo tengo en activos 1,5 millones y en pasivos 500.000, pues entonces en capital contable tengo 1 millón, porque activo menos pasivo es igual a capital contable. Entonces nosotros en nuestra contabilidad, tanto personal como empresarial, debemos considerarlo siempre así. Mis activos menos mis pasivos igual a capital contable. Luego tenemos nuestros ingresos y tenemos nuestros egresos. Nuestros ingresos entonces es todo lo que tiene la empresa eh, de ventas, que puede ser por el giro a lo que se dedica. Por ejemplo, si yo me dedico a la venta de muebles, pues tengo las ventas que lo obtuve por la venta de muebles y aparte tengo otros ingresos porque a lo mejor vendí material de desperdicio, entonces también forma parte de mi ingreso. No es la venta pura, pero sí forma parte de mi ingreso y lo tengo que considerar. Y mis egresos es todo lo que yo invertí y todo lo que yo gasté, el famoso costo y el famoso gasto. Aquí pues se hace más grande el gasto porque como tenemos muchas cosas en las que gastamos, se vuelven, digamos, subcuentas de la cuenta principal que es gasto y que, por ejemplo, el gasto principal pues es gasto de venta y gasto de administración, que son los departamentos que de donde se origina. Entonces, si por ejemplo yo digo gaste en luz, pues tengo que preguntar si es del departamento de ventas o gasto de administración. Si es departamento de ventas, pues lo voy a meter a gastos de ventas, subcuenta luz. Si yo gasté teléfono en el departamento de administración, pues la cuenta se va a llamar gastos de administración, subcuenta luz o internet o uniformes o nómina o despensas o aguinaldo, vacaciones que les pagan los trabajadores, también puede ser pasajes, o sea, ahí hay un sinnúmero de subcuentas que pues ya iremos trabajando.
Ambas, tanto el costo como el gasto, como son egresos, pues se conoce con esa palabra, egresos como parte del estado de resultados. Y eso sería, aquí entonces vamos a tener algunos ejemplos de las cuentas. Hay un catálogo ya, que esas son como las cuentas básicas para irnos como dando una idea de lo que vamos a ir trabajando en esta materia. Tenemos cuenta de cajas, bancos, mercancía, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, terrenos, edificios, mobiliario y equipo, equipo de entrega o equipo de reparto, depósitos en garantía, gastos de instalación, papelería y útiles, propagando publicidad, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, aquí la ventaja que tienen las cuentas de, en este caso de activo, así como pasivo capital contable, es que el nombre de la cuenta ya me da idea de lo que yo voy a hablar o voy a decir. Por ejemplo, si yo hablo de caja, pues se refiere al efectivo. Si yo hablo de banco, sabemos que se refiere al dinero que tengo, pero en bancos. Si hablo de mercancía, pues se refiere a todo lo que yo compro para vender, a lo que me dedico. Si hablo de clientes, pues los clientes son las personas que me deben a mí por concepto de alguna mercancía que yo les dejé a crédito. Si hablo de documentos por pagar, pues por cobrar, perdón, son los mismos clientes, nada más que me firmaron algo. Deudores diversos es similar a clientes, la diferencia es que deudores diversos son personas que me deben, pero por cuestiones que no son de mercancía. Por ejemplo, cuando me pide un préstamo mi trabajador, pues es un deudor para mí. Es un activo porque me lo deben, o sea, alguien me lo tiene que pagar. Después encontramos como activo fijo terrenos que hablan pues obviamente de la tierra, edificios que hablan textual pues de un edificio, mobiliario y equipo, que es todo lo que tengo en mi empresa como sillas, mesas, escritorios, sillones, etcétera. Equipo de entrega o equipo de reparto, que pueden ser camiones, trailers, inclusive bicicletas, los famosos bochitos que eran antes y que ahora pues son los carros pequeñitos, todo lo que tenga que ver con autos que me sirvan para entregar o para repartir, bueno, pues son parte del activo fijo. Depósitos en garantía, que es cuando yo tengo un depósito como tal y lo dejo en garantía. Gastos de instalación, que eso ya sería parte del activo diferido. Y pues como el nombre lo indica, los de instalación es cuando yo a mi empresa le hago algún tipo de instalación para obviamente su uso, mantenimiento, y le voy a nombrar así. Papelería y útiles, pues su mismo nombre lo indica, es a todo lo que tenga que ver con lápices, lo que tenga que ver con, inclusive pueden entrar aquí impresoras, tal vez de bajo costo, engrapadoras, ¿no? Todo lo que tenga que ver con hojas, plumones, libretas, tintas, lapiceros, lápices, gomas, sacapuntas, hojas de colores, etiquetas, todo eso. Pero acá va a haber una diferencia con la cuenta de gastos de venta o administración, subcuenta papelería de estado de resultados. ¿Cuál va a ser la diferencia? El monto. Si, por ejemplo, yo compré textual un lápiz o un lapicero o una goma que fueron en total 50 pesos, pues no lo voy a llevar aquí a papelería y útiles, lo voy a llevar directo al gasto, el estado de resultados, y ahí lo voy a meter. Aquí se refiere cuando son montos muy grandes. Por ejemplo, compré la papelería para un año y fueron a lo mejor 2 millones de pesos. Entonces, eso lo meto a activo diferido para que tenga todo el año para amortizar o sea, irlo restando cada mes según corresponda. Propagando publicidad es el mismo caso de papelería y útiles. Cuando yo contrato a lo mejor un programa en la televisión, o sea, un anuncio, y que me cuesta a lo mejor medio millón, 300,000, pues sí me lo puedo llevar aquí activo diferido para que lo amortice mes a mes. Pero si textual fui a sacar copias para repartir publicidad de la calle y que son copias que me salieron en total a 50 pesos, pues no lo voy a meter en activo diferido, lo voy a llevar directo al gasto de venta o administración, su cuenta, propaganda y publicidad. Entonces, bueno, ahí sí hay que tener ese criterio para saber cuándo mandarlo a cuenta de activos, en este caso diferido, o cuándo lo voy a llamar a cuenta de resultados, llámese gastos de venta y gastos de administración. Yo lo iremos trabajando también durante los ejercicios que veamos durante el curso. Después tenemos primas de seguro. Primas de seguro se refiere a todo lo que tiene que ver con
con los que yo contrato por una casa, por un edificio, por otro tipo de seguros, aquí lo voy a poner. Rentas pagadas por anticipado, pues lo mismo, cuando yo pago algo adelantado, aquí lo voy a ir amortizando cada mes. Intereses pagados por anticipado es el mismo caso, pero no de intereses. Cuentas de pasivo, pues son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos. Los proveedores textuales son gente a la cual yo le debo por concepto de la mercancía. O sea, si yo me dedico a vender muebles, pues entonces la persona que me surte la madera, o inclusive si yo compro muebles y vendo muebles, o sea, nada más hago la labor de compra-venta, va a ser exactamente lo mismo. Me da crédito, entonces yo lo llevo a proveedores. Tributos por pagar es lo mismo que proveedores, nada más que aquí sí hay un documento, una letra de cambio, un pagaré. Acreedores diversos, a diferencia de los proveedores, se refiere a gente que yo le debo, pero por un concepto distinto al de mi giro. Por ejemplo, al banco, cuando yo le pido un préstamo al banco, se vuelve mi acreedor. Pues luego escuchamos hablar, ahí vienen mis acreedores, ¿no? Gente que yo le debo. Acreedores hipotecarios es lo mismo que diversos, con la diferencia aquí, que aquí en acreedores hipotecarios es exclusivamente por alguna deuda a largo plazo, que a lo mejor puede ir a 20 años, 15 años por una hipoteca, obviamente. Después tenemos intereses cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado. Es para mí un pasivo porque les comentaba, como ya lo cobré adelantadamente, ahora yo lo debo, o debo el servicio que debo de cubrir. Cuentas de capital, pues capital social, que es la aportación de los socios cuando es una persona moral. Cuando es una persona física, es decir, es una sola persona que tiene la empresa, pues también es su aportación, solamente de él. Las utilidades, pues son las que ya traigo yo del pasado o las que se generaron en este periodo. La reserva legal es cuando yo aparto un poquito del capital social para tener ahí la reserva. Y bueno, aquí tenemos cuentas de resultados que decíamos, las conocemos con el nombre de ventas, que es textual lo que yo vendo. Compras, que también le llamamos costo, gastos de venta, gastos de administración. La diferencia entre gastos de venta y gastos de administración, ya comentamos, es el departamento que lo genera. Si lo genera la luz, teléfono, renta, pasajes, el departamento de venta, la cuenta se va a llamar gasto de venta, subcuenta luz o teléfono o renta, pasajes, etcétera. Si lo mismo que acabo de decir lo genera el departamento de administración, pues la cuenta se llama gastos de administración. Subcuenta, luz, teléfono, renta, pasajes, nómina, etcétera. Después tenemos los gastos y productos financieros, que se refiere exclusivamente a intereses a favor o en contra. Entonces, dependiendo si es en contra es gasto, si es a favor es producto. Pero se llaman financieros. Tenemos otros gastos y otros productos, que eso, bueno, se refiere a lo que yo tengo que no entró en los de arriba, en los gastos de venta, de administración, en financieros, como no entraron ahí, pero sí es un gasto, lo voy a nombrar como otro gasto, y si tengo también por ahí otro producto, pues lo pongo como otros productos. ¿Qué podría ser, por ejemplo, que hubo una inundación, ahorita que está lloviendo tanto, ¿no? Y se me echaron a perder ciertas máquinas o ciertos muebleros y equipo. Entonces se va otro gasto porque yo tengo que absorber, pero no es parte de mi giro. Y hay una cuenta puente que se llama pérdidas y ganancias, que es luego cuando hacemos la contabilidad en forma manual, tenemos que ver cómo llegamos al resultado del ejercicio. Eso lo hacemos aquí a nivel pedagógico para que se entienda cómo se hace la contabilidad, aunque sabemos que en la práctica pues ya usamos sistemas contables que nos apoyan con estos ajustes para llegar al costo. Vamos a empezar a hablar entonces de la definición de partida doble. La partida doble consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre activo y la suma de pasivo con el capital contable. La partida doble entonces no es otra cosa más que igualar una entrada con una salida o varias entradas con varias salidas, de modo de que del lado del debe, que ya hablamos en la cuenta, me quede lo mismo con el haber. Aquí vamos a ver un ejemplo claro de partida doble. También muchos autores dicen que a todo efecto corresponde una causa, es decir, que a toda fuente hay un recurso. Entonces, a toda entrada corresponde una salida. Entonces, tiene que quedar equilibrado. Vamos a encontrar acá que la partida doble la vamos a esquematizar en dos test de mayor.
Ya habíamos visto hace un rato la T solita, bueno, pues ahora vamos a ver partida doble, que se esquematiza de la siguiente manera. Esto es una partida doble, como por ejemplo, tenemos que a caja entraron 100,000 y se abonó a ventas. Ahí tenemos un más con un menos. Pero de los dos lados debe quedar la igualdad. O sea, 100,000 del lado del positivo y 100,000 del lado del negativo. Ya está equilibrado. Eso se llama partida doble. Lo que también se dice que a todo carro corresponde un abono. ¿Esto cómo lo pudiéramos interpretar? Bueno, pues que yo hice una venta como empresa y me la pagaron en efectivo. Entonces yo vendí 5 escritorios con el valor de 100,000, que yo me dedico a la venta de muebles, y me lo pagaron en efectivo 100,000. Aquí después ya vamos a ver cuestiones fiscales en las cuales no se puede comprar ni vender montos por arriba de 2,000 pesos, tiene que ser con la fuerza con transferencia, de modo que si es arriba de 2,000, pues aquí tendría que ser bancos, ¿no? Pero bueno, nada más es para efectos de ir conociendo la partida doble que lo maneja en caja. Entonces, aquí pues posteriormente vamos a encontrar unas reglas que son las reglas del cargo y del abono. En este caso dice que todas las cuentas de activo, que ya mencionamos hace un momentito, que es caja, clientes, bancos, almacén, documentos por cobrar, mobiliario y equipo de reparto, equipo de oficina, gastos de instalación, gastos de constitución, gastos de mercadotecnia, primas de seguro, etcétera. Todas esas cuentas de activo siempre van a comenzar con un cargo, es decir, si nos regresamos aquí a la T de mayor que veíamos, para que se entienda mejor, vamos a encontrar esto. Esa es la cuenta. Entonces, todas las cuentas de activo, ahí está, comienzan con un cargo, es decir, en el debe. Aquí esta que tenemos es una cuenta de activo. Entonces, todas las cuentas de activo comienzan con un cargo. Disminuyen con un abono, es decir, va del lado del abono, y su saldo siempre va a ser deudor, siempre se va a quedar del lado del debe el saldo. Las cuentas de pasivo es lo contrario, comienzan con un abono, disminuyen con un cargo, su saldo siempre va a ser acreedor. Cuentas de capital se manejan igual que los pasivos, empiezan con un abono, disminuyen con un cargo, su saldo siempre va a ser acreedor. Esas son las cuentas, esas son las reglas del cargo y del abono. Entonces, vamos a encontrar acá que tenemos así la partida doble, sus reglas. Y bueno, vamos a encontrar también para registrar métodos. En este caso, el método no es que cambie las cuentas de balance, simplemente es la forma de determinar el famoso costo. Vamos a encontrar 3 métodos, que es global, inventarios perpetuos y analítico. El global no lo vamos a ver porque ese ya no se usa, pero ese maneja la cuenta de mercancías. Lo comento porque luego cuando he dado cursos en otras escuelas, a fuerza me quieren meter como cuando compramos mercancía la cuenta de mercancías. Entonces tenemos que tomar un criterio de qué método voy a manejar y no lo voy a poder cambiar hasta el siguiente ciclo. Entonces aquí tenemos 2 métodos que vamos a ver que se llama inventarios perpetuos, que maneja la cuenta de costo de ventas, y el método analítico que maneja la cuenta de compras, entre otras cuentas que vamos a ir trabajando. Tenemos la primera actividad ya como para ir entendiendo a los ejercicios, que esta pues nos va a quedar de tarea para ver en la siguiente clase. Realizamos compras de mercancías por 80,000 con transferencia, fue realizado el pago. ¿Qué cuenta vamos a utilizar y qué cuenta vamos a hacer con partida doble? Después realizamos ventas por 40,000 según factura y el pago nos hacen con transferencia. Costo por 20,000. Vamos a manejar para este ejercicio el método de inventarios perpetuos. Solamente vamos a cargar y abonar. Esta actividad es hecha para cargar y abonar solamente. Número 3, vamos a encontrar que se pagó nómina del mes por 15,000 y realizamos una transferencia del departamento de administración. Con el 4 pagamos a través de una transferencia gastos por 800 por el concepto de teléfono del departamento de ventas. Y con el 5 compramos mercancías por 3,000 pesos a crédito. Entonces, bueno, nos queda de tarea que analicemos, chequemos, nos equivoquemos, porque de eso se trata, de equivocarnos para poder entender. Y en la próxima clase lo hacemos en las test de mayor y lo hacemos en un libro que se llama Diario, para irle avanzando. Cualquier duda, estoy al pendiente y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.